La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 4. El difunto rey Roland Titus Acadian siempre había desdeñado la palabra amable. Amables eran los criados, los campesinos y la gente que carecía de personalidad. Un príncipe debía ser inteligente, formidable, sabio, astuto e incluso cruel si tenía que serlo, pero nunca amable. El rey Roland le había dicho a menudo a su hijo Apolo: si te definen como alguien amable es porque no has conseguido ser nada más. La gente común puede conformarse con ser amable, pero tú eres un príncipe y debes ser más. El pequeño Apolo se había tomado este consejo como un permiso para ser temerario con la vida y desconsiderado con los demás. No era cruel, pero tampoco encarnaba ninguna de las otras virtudes que su padre ensalzaba. Apolo siempre había supuesto que algún día llegaría a ser inteligente, formidable, sabio o astuto. Nunca se le ocurrió que mientras tanto podía estar convirtiéndose en otra cosa. Descubrió esta alarmante verdad cuando despertó del estado del sueño suspendido en el que su antiguo amigo Lord Jax lo había sumido. Tras descubrir que en el glorioso norte todos lo creían muerto, esperaba encontrarse con monumentos llenos de flores y bastiones de testarudas plañideras todavía llorando por él, a pesar de que el periodo de luto había terminado oficialmente. En lugar de eso, descubrió que en el reino ya habían pasado página. Apenas 2 semanas después, su nombre solo figuraba en una nota a pie de página, una única y ordinaria palabra en una gaceta de sociedad. Mientras se encontraba bajo la maldición del arquero, se topó con el periódico del día después de su supuesto asesinato. El artículo solo mencionaba que había muerto. Usaba la palabra adorado para describirlo, pero eso era todo. Nada se decía de sus grandes hazañas o de sus actos de valentía. ¿Y cómo habría sido posible si apenas había hecho nada que no fuera posar para sus retratos? Mientras atravesaba Wolf Hall para reunirse con el señor Christoph Neidlinger, de El Rumor del Día, Apolo apenas podía soportar la visión de aquellos retratos. Tenía una segunda oportunidad para conseguir ser por fin algo más, como su padre le había pedido. Después de su desconcertante regreso de entre los muertos del día anterior, Apolo era consciente de que la gente lo contemplaba de un modo distinto. Hablaban en susurros, bajaban rápidamente la cabeza y lo miraban con los ojos llenos de asombro, como si no fuera solo un simple mortal. Y sin embargo nunca se había sentido más humano, más vulnerable o más miserable. Todo era mentira. Él no había derrotado a la muerte, solo lo habían hechizado y hechizado y hechizado otra vez. Ahora, por primera vez en casi 3 meses, no estaba bajo ningún encantamiento y aún así se sentía acosado por lo que le había hecho a Evangeline. Había creído que pensaría menos en ella cuando se librara de la maldición del arquero. El conjuro lo había obligado a perseguirla. Bajo su influencia pensaba en ella cada segundo. En todo momento se preguntaba dónde estaba y qué estaría haciendo. En su mente había una imagen constante de su rostro angelical, solo la quería a ella. Y cuando la encontró, solo quiso destriparla. Ahora todavía la quería, pero de un modo distinto. Cuando la veía ya no quería matarla, quería protegerla, mantenerla a salvo. Esa era la razón por la que le había borrado la memoria. Sabía que era lo mejor. Jax la había engañado, igual que lo había manipulado a él para que creyera que era su amigo. Si Evangeline volvía a caer bajo el influjo de Jax, éste la destruiría. Pero él la haría feliz, la convertiría en una reina que sería amada y adorada. Con eso compensaría de sobra lo que le había hecho en el pasado, siempre que ella no lo descubriera. Si Evangeline descubría que él le había borrado la memoria, todo se desmoronaría. Solo otra persona descubría y sabía que él le había arrebatado los recuerdos, y después de aquel día, si todo salía bien, no tendría que preocuparse por eso. En cuanto a la búsqueda de Jax, esperaba que la entrevista de aquella mañana lo ayudara a encontrarlo. Por fin llegó a la pequeña sala en la torre que había dispuesto para el encuentro. Normalmente prefería escenarios más majestuosos, enormes salones muy iluminados y con tantas ventanas y adornos que era imposible olvidar que pertenecía a la realeza.
Pero aquel día había elegido una austera habitación en la torre para asegurarse de que nadie oía la conversación. Christoph Neidlinger se levantó e hizo una reverencia tan pronto como el príncipe entró en la estancia. Me alegro de verle vivo y con tan buen aspecto, Alteza. Estoy seguro de que mi regreso ha sido muy beneficioso para la venta de periódicos, replicó el príncipe. Puede que todavía estuviera un poco dolido por la escasa fanfarria que le habían dedicado tras su muerte. Por supuesto, el periodista no parecía haberse dado cuenta. Christoph sonreía con entusiasmo. Siempre parecía estar de buen humor. Sus dientes eran tan blancos como las chorreras de encaje que llevaba al cuello. Esta entrevista también ayudará. Gracias por reservar un momento para reunirse conmigo esta mañana. Sé que mis lectores tienen muchas preguntas sobre cómo regresó de entre los muertos, cómo fue estar difunto, si nos pudo observar a alguno de nosotros, los que todavía estábamos vivos. Hoy no responderé a ninguna de esas preguntas, le dijo Apolo con brusquedad. La sonrisa del periodista desapareció. Me gustaría que tu artículo se concentrara en los deshonrosos actos de Lord Jax y en la importancia de que sea detenido de inmediato. Alteza, no sé si es consciente de ello, pero ya he mencionado sus fechorías en el periódico de esta mañana. Entonces menciónalas de nuevo, y haz que esta vez parezcan peores. Hasta que ese criminal sea apresado, quiero que sus delitos sean publicados cada día. Quiero que su nombre se convierta en un sinónimo de canalla. Esto no es solo por mí. Se trata de la princesa Evangeline y de todo el glorioso norte. Cuando lo hayan detenido, te concederé una entrevista y responderé a todas las preguntas que tengas. Pero hasta entonces, te pido que publiques lo que necesito que digas. Por supuesto, Alteza, dijo Christoph con una sonrisa amable. Pero no era la misma sonrisa de antes. Aquel no era su buen humor habitual. Aquella era una sonrisa amable que solo estaba allí porque Apolo era un príncipe y no había nada que Christoph pudiera hacer excepto sonreír. Al verla, Apolo sintió que algo parecido al remordimiento se retorcía en su interior. Durante un segundo pensó en suavizar sus demandas, pero entonces se recordó lo que su padre le decía sobre ser amable. Después de su reunión con Christoph, Apolo quería ir a ver a Evangeline. Los criados lo informaban de todas las novedades, por supuesto. Según le habían dicho, por el momento estaba bien y seguía sin recordar. Esperaba que después de su advertencia de la noche anterior, Evangeline hubiera abandonado la idea de perseguir sus recuerdos. Pero la chica a la que conocía no se rendía. Ella había encontrado un modo de salvarlo de la maldición del arquero, y suponía que si le daban la oportunidad también recuperaría la memoria perdida. Por tanto, Apolo no planeaba darle la oportunidad. Ya había hecho los preparativos para asegurarse de que pasara la mañana ocupada. Habría preferido ser él quien ocupara su tiempo, pero tendría esa oportunidad más tarde. Antes tenía que ocuparse de otro asunto. El Consejo de las Grandes Casas. El día anterior se había reunido con algunos miembros para demostrar que no era un impostor y que de verdad había regresado de la muerte. Después de eso se produjo una larga discusión sobre qué hacer con el verdadero impostor que había intentado robarle el trono. No obstante, resultó ser totalmente innecesaria, pues el muchacho huyó mientras hablaban. Al parecer, unas sirvientas que estaban coladas por él lo pusieron sobre aviso. Apolo envió a varios guardias en su busca, pero el impostor no era su prioridad por el momento. Cuando llegó a la puerta que conducía a la cámara donde se reunía el consejo, el príncipe aminoró el paso. La estancia al otro lado siempre le recordaba a un gigantesco cáliz de peltre. Las paredes eran ligeramente redondeadas y la atmósfera sutilmente plateada, lo que le confería a todo un toque afilado, como el de una espada. En el centro de la habitación había una antigua mesa de roble blanco que se decía que llevaba allí desde la época del primer rey del glorioso norte, Wulfric Valor, un hombre robusto de otra era que ahora ocupaba el extremo opuesto de la mesa. La conversación cesó tan pronto como Apolo entró en la cámara. La escena dejaba claro que hasta aquel momento la conversación se había centrado por completo en el miembro más reciente del consejo, el célebre Wulfric Valor.
No obstante, solo Apolo sabía quién era Wulfric en realidad. En el consejo nadie más sabía que Wulfric y el resto de la familia Valor había estado encerrado en el Valori hasta el día anterior. Aunque Wulfric se hacía llamar ahora Lord Vale, todos los hombres y mujeres de la mesa del consejo estaban inclinados o escorados en su dirección. Eso era bueno. Hacía que lo que Apolo necesitaba hacer fuera mucho más fácil. Pero también era un poco inquietante ver cómo respondía al consejo al legendario primer rey del norte, sin ni siquiera saber quién era en realidad. Ah, aquí está, tras volver de la muerte, bramó Wulfric, dando una palmada que se propagó como un incendio hasta que todos los miembros del consejo estuvieron en pie, aplaudiendo al príncipe Apolo mientras se acercaba a la mesa de roble blanco. Wulfric le guiñó el ojo. Somos aliados, decía el gesto. Estamos en esto juntos, somos amigos. Pero Apolo tenía muy fresco el recuerdo de la traición de su amigo. Si Wulfric decidía hacer lo mismo, Apolo no sería rival para él y su afamada familia. Lo único que podía hacer ahora era mantener su palabra y esperar que Wulfric también lo hiciera. Ya conocen todos al miembro más reciente de nuestro consejo, dijo Apolo, formulándolo intencionadamente como una afirmación, en lugar de como una pregunta. Aunque Apolo todavía no había sido coronado rey, oficialmente tenía más poder que el consejo. En el glorioso norte un príncipe no se convertía en rey hasta que se casaba. Pero eso, como su próxima coronación, no era más que una ceremonia. Las celebraciones reales como las coronaciones y la nocte eterna estaban pensadas para que los príncipes se ganaran el afecto del pueblo y para que el reino se llenara de esperanza y amor. A pesar de ello, el Consejo de las Grandes Casas no estaba totalmente desprovisto de poder. No podía evitar que Apolo designara una nueva gran casa, pero podía oponerse, y en el proceso sacar a la luz las peligrosas verdades que él no quería arriesgarse a que nadie descubriera. Lo último que necesitaba era que el reino descubriera que los legendarios Valor habían regresado de la muerte, y que ahora fingían pertenecer a la casa Vale. Él solo había estado muerto un par de semanas, pero el mundo creía que los Valor llevaban muertos cientos de años. Apolo seguía teniendo problemas para asimilar el hecho de que las historias del Valor eran ciertas y de que los Valor habían estado atrapados en su interior. Odiaba imaginar el caos en el que se sumiría el reino si se descubría. Y ni siquiera quería pensar en las preguntas que Evangeline le haría si descubría que había sido ella la que había abierto el arco Valori. Parecía que su hermano, Tiberius, había tenido razón sobre lo que ella podía hacer. Apolo solo esperaba que Tiberius se equivocara sobre lo que ocurriría después de la apertura del arco. Lord Vale y su familia me prestaron su ayuda cuando regresé de entre los muertos, les explicó Apolo con tacto, ya que esta era una verdad parcial. Honora Valor, la esposa de Wulfric, deshizo la maldición del arquero y la maldición espejo. Se sentía en deuda con ella, y eso hizo que le fuera más fácil decir con sinceridad: sin esta familia hoy no estaría aquí. Como recompensa he decidido que se una a las grandes casas, y voy a entregarles unas tierras donde se ocuparán de las necesidades de otros del mismo modo que hicieron con las mías. Por un momento el consejo entero se quedó en silencio. Apolo sabía que aunque los miembros estaban fascinados por Wulfric, tenían dudas sobre aquel hombre que parecía un oso. Además, el anuncio de Apolo los había puesto nerviosos. Él nunca le había otorgado el honor de formar parte de las grandes casas a ninguna otra familia, ni lo hizo su padre antes que él, o el padre de su padre antes que éste. Era bastante sencillo de establecer, pero una vez ejecutado, muy difícil de deshacer. Dar poder era mucho más fácil que arrebatarlo. A pesar de ello, Apolo tenía la sensación de que todos los miembros del consejo temían que este anuncio les quitara poder. Casi podía ver las preguntas en las puntas de sus lenguas. Acabas de regresar de entre los muertos. ¿Estás seguro de que esto es prudente? ¿Planeas crear otras grandes casas? ¿Cómo sabes que esta familia se merece de verdad ser grande, ser una de nosotras? Mi familia le está agradecida por su generosidad, Alteza. Para mí es un verdadero honor formar parte de este consejo.
entre tantos buenos hombres y mujeres. El tono de Wulfric era suave, pero observaba a los consejeros con ojos firmes e implacables. Miró miembro por miembro y más de uno contuvo el aliento. De niño a Apolo le habían contado un sinfín de historias sobre aquel hombre. Se decía que Wulfric Valor podía abatir ejércitos enteros con un solo grito de batalla, y que le arrancaba la cabeza a sus enemigos con las manos. Había unido a los clanes bélicos del norte para formar un reino y construyó Wolf Hall como regalo de bodas para su esposa después de robársela a otro hombre. En la superficie, el hombre que tenía delante no parecía tan intimidante como afirmaban las historias. Apolo era más alto y su ropa era mucho más elegante. Y sin embargo, Wulfric poseía ese indefinido más del que su padre siempre había hablado. Wulfric personificaba todo lo que Apolo siempre había intentado ser. El consejo no dijo una palabra hasta que Wulfric apartó por fin la mirada. Fue Lord Byron Bellflower quien habló entonces. Bienvenido al consejo, Lord Bell. Espero que ya le hayan informado de los asuntos más recientes del reino. Hay algunos temas importantes que debemos discutir hoy. Bellflower se giró hacia Apolo. A diferencia de todos los demás, desde su dramático regreso del más allá, Byron Bellflower no miraba a Apolo con asombro ni devoción. Apolo y él se llevaban mal desde hace años, y parecía, a juzgar por su mirada de desdén, que el desagrado de Byron se había acrecentado durante el tiempo que Apolo había estado apartado del trono. Se rumoreaba que la amante de Bellflower había muerto, aunque a Apolo no le habría sorprendido descubrir que la joven había fingido su muerte para librarse de él. Bueno, declamó Bellflower a toda voz antes de detenerse dramáticamente para asegurarse de que todos los de la enorme mesa lo estaban mirando. La mayoría de los consejeros eran mayores, pero Lord Bellflower tenía más o menos la edad de Apolo. Los dos habían sido amigos de niños, hasta que el joven Bellflower fue lo bastante mayor para comprender que Apolo iba a heredar todo un reino, mientras que él recibiría solo un castillo en una fría y deprimente montaña. Apolo habría apartado a Byron del consejo hace años, de no ser porque lamentablemente el castillo de este último contaba con un considerable ejército privado, al que no quería ponerse en contra. Ocurría lo mismo con la mayor parte de los miembros del consejo. Apolo prefería evitar las consecuencias de apartar del consejo a cualquiera de ellos. Sé que el príncipe habló ayer con otros miembros del consejo sobre la posibilidad de celebrar una coronación rápida y precipitada, continuó Bellflower. Pero a algunos nos parece imprudente cuando todavía tenemos preguntas sobre su esposa. Apolo se tensó. ¿Qué tipo de preguntas sobre mi esposa? Bellflower sonrió de repente, como si Apolo acabara de decir justo lo que él quería oír. Algunos no podemos evitar preguntarnos ¿por qué le borró la memoria a Lord Jax? ¿Sabía algo que podía perjudicarle? A menos que estuviera implicada en el envenenamiento del príncipe. Pss, qué traicionera afirmación, lo interrumpió Apolo. Entonces demuestra que no es cierto, insistió Bellflower. No necesito demostrarlo, dijo Apolo. Pero podría resultar apropiado, replicó Lady Castell. Era uno de los miembros del consejo más antiguo y sabio, y como tal a menudo abría el camino para los demás. No creo que su esposa sea una asesina, pero los rumores que la rodearon tras su muerte fueron muy feos, y es extranjera. Podría obrar en su favor que encontrar un modo de demostrarle a la gente que ahora forma parte de este reino, y que es totalmente leal a la corona. ¿Cómo propone que lo haga? Engendren a un heredero, sugirió Lady Castell sin pausa. No solo por el bien del reino, sino como precaución. Ahora que su hermano ha sido desprovisto de su título y que se encuentra desaparecido. Apolo hizo una mueca ante la mención de su hermano Tiberius, y durante un segundo las cicatrices de su espalda volvieron a dolerle. Algunos miembros del consejo parecieron notarlo. Por fortuna, su reacción a la mención de su hermano no era nada nuevo.
Nadie imaginaría que Tiberius había sido el verdadero causante de las cicatrices que ahora le cubrían la espalda. Solo Havelock y alguno de los no muertos conocían la verdad. Havelock se llevaría el secreto a la tumba y Apolo intentaba no pensar en los vampiros. Yo tenía suficientes asuntos desagradables con los que lidiar, ahora que el consejo acababa de pedirle súbitamente que engendrara un heredero. Aunque por como había hablado del tema Lady Castle, estaba claro que habían discutido aquel asunto antes de la reunión. No hay nadie más en la línea de sucesión al trono, continuó. Sería demasiado fácil que otro impostor se hiciera con la corona si vuelve a ocurrirle algo. No va a ocurrirme nada, dijo Apolo. Ya he vencido a la muerte, no volverá por mí pronto. Pero algún día lo hará. Estas palabras las pronunció Wulfric Valor. La muerte acude por todos. Un heredero no solo protegería al reino, Alteza, sino que podría ahuyentar a la muerte un poco más. Wulfric miró la mesa con solemnidad. Si el hombre hubiera querido, podría haber elegido aquel momento para contarle a todo el consejo que Apolo no había muerto de verdad. Pero no lo hizo. Y aunque a Apolo no le gustaba, tenía que admitir que Wulfric tenía razón. La gente no estaría tan dispuesta a confabular para conseguir el trono si hubiera un sucesor claro. Tener un heredero también afianzaría su relación con Evangeline. Cuando tuvieran a su hijo, ella no lo abandonaría, pero no quería obligarla a quedarse a su lado. Evangeline todavía no me recuerda, dijo Apolo. ¿Importa eso? Eres un príncipe, le indicó Bellflower. La chica debería sentirse afortunada por haberse casado contigo. Sin ti, no sería nadie. Apolo le echó una fea mirada y se preguntó si su desdén se debía solo a la sospecha de que Evangeline había colaborado con Jax para matarlo. Evangeline es alguien, es mi esposa. Buscaremos un heredero cuando ella se sienta más cómoda. ¿Y cuánto tardará? Bellflower elevó la voz, sin duda, intentando sumar a los demás a su causa. Yo estuve allí ayer, a tu lado. Tu esposa parecía un fantasma asustado, pálido y tembloroso. Si te importara este reino, te librarías de ella y te buscarías una nueva mujer. No voy a reemplazar a mi esposa. Apolo se levantó de la butaca con fuerza suficiente para hacer que se tambalearan las jarras de vino y que varias uvas escaparan de sus bandejas sobre la mesa. Aquella conversación se le estaba yendo de las manos. También se estaba desviando mucho del verdadero tema de discusión. Evangeline no es el tema de esta conversación. La siguiente persona que hable mal de ella no volverá a decir otra palabra en esta mesa. Si a alguien de esta sala le importa de verdad el reino, dejará de preocuparse por la lealtad de Evangeline y comenzará a buscar a Lord Jax. Hasta que él haya muerto, nadie estará a salvo.